Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio denominado Divulgadoras Mexicanas, este espacio creado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, en el cual semana con semana llevamos hasta ustedes, acercamos de viva voz de las creadoras de conocimiento, de las divulgadoras, su experiencia en lo que es el ámbito laboral, los retos que han tenido. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora Amparo Luna. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches. Allá en Madrid, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y sí, aquí ya estamos de noche, pero bien. Así es, nos acompaña desde Madrid. Le damos la bienvenida aquí al estado de Hidalgo y aquí a Sinova. Y pues me permitiré leer un poco acerca de la semblanza de la doctora. Ella estudió ingeniería industrial en química y obtuvo el doctorado en química orgánica en España y dos postdoctorados en química, tanto en Francia como en España. Ganó una plaza de profesor ayudante en la UCM por medio de un concurso público donde llegó a ser profesora titular funcionaria. En la universidad realizó investigación, la cual está centrada en heterociclos bioactivos, con el fin de preparar nuevos compuestos con actividad bactericida como son los antibióticos. Tiene más de 35 publicaciones de primer nivel en revistas internacionales de química orgánica. Su trabajo ha sido presentado en más de 25 congresos nacionales e internacionales. Ha sido reconocida con 3 sexenios de investigación por la Comisión Nacional de la Evaluación Investigadora de España. Además, se interesa mucho en la divulgación, por lo que ha participado en actividades dirigidas a estudiantes desde etapa infantil hasta bachillerato, con el programa de Semana de la Ciencia, dando charlas en escuelas. Actualmente es coordinadora de responsabilidad social de la Red Global de Talentos Mexicanos en el Exterior, capítulo España, y dirige el programa de Adopta una Prepa, el cual ofrece charlas de mexicanos cualificados a bachilleratos públicos en diferentes estados como en Veracruz, Sonora, Chiapas, Michoacán, entre otros. Es un poco de la reseña de la doctora Amparo Luna. Le cedemos el uso de la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Lo primero, agradecer a Sinova especialmente por esta invitación y por permitirme formar parte de esta jornada de divulgadoras mexicanas, que me parece muy interesante. He estado mirando yo algunas, me he conectado en algunas charlas también y creo que es muy importante que llegue la divulgación a todo el público, ¿no? Que podamos transmitir nuestros conocimientos de una forma bastante divulgativa. Bueno, si te parece, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Adelante. Mientras le recordamos a todo el público que puede depositar sus comentarios y sus preguntas en los comentarios a los que nos ven a través de redes sociales o aquí en la caja de preguntas y respuestas a los que nos acompañan por Zoom. No sé si se ve bien. Se ve muy bien, doctora. Bueno, pues lo primero, como he dicho, agradecer a Sinova. Como ha comentado Carlos en su presentación, soy Amparo Luna, estoy en la Universidad Complutense de Madrid. Esta es la fachada de la Facultad de Ciencias Químicas en la cual estoy trabajando, y bueno, a todas las personas que nos puedan escuchar hoy o en algún otro momento, pues invitarles a que en algún momento pues puedan venir a la universidad o pues si están interesados también pues en mantener un contacto por lo que necesiten y lo que se les ofrezca, que yo siempre pueda ayudar. Mi charla se va a basar en un aspecto totalmente divulgativo de lo que sería la química. Cuando nosotros hablamos de química o nos preguntamos qué es la química, muchas veces asociamos química a fórmulas muy complejas, a la tabla periódica, a cosas aburridas, porque muchas veces decimos, la química, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes en secundaria que se enfrentan a ella, asociamos química a peligro, a tóxico, a droga, a explosivo. Asociamos química a gente trabajando en un laboratorio, como lo que tengo aquí en la diapositiva de la computadora, o asociamos química pues a un científico loco, ¿no? Asociamos química a algo muy raro. Sin embargo, la química va a ser esa ciencia que va a permitir
unir dos áreas que aparentemente son muy diferentes. Por una parte tenemos las matemáticas y la física con sus números, ecuaciones, y por otro lado vamos a tener la biología, que es el mundo natural. Pues la química va a estar en medio y es la que va a unir a estas dos áreas y va a intentar dar una respuesta a muchos enigmas que existen. Pero si nosotros buscamos una definición de lo que es la química, podemos decir que es la ciencia que va a responder a todas las necesidades que tenemos las personas, como pueden ser la salud, la nutrición, la alimentación y la higiene, y que por lo tanto son necesarias porque es lo que nos va a facilitar nuestra vida diaria. Todo lo que nos rodea, todo, está compuesto por átomos y moléculas, por lo que nosotros podemos decir que todo va a ser química. Pero ¿dónde está el representante más directo y más sencillo que podemos tener acerca de la química? Pues nosotros mismos. Nuestro cuerpo está formado el 65% por oxígeno. De ahí un 18% sería carbono, un 10% hidrógeno y en un porcentaje más pequeño tendríamos nitrógeno, calcio y fósforo. Estos serían lo que se conocen como bioelementos primarios. Sin embargo, hay otros bioelementos secundarios que son vitales porque son los que se encargan de la transmisión de los impulsos nerviosos, el movernos, el poder tocar las cosas. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el magnesio, el calcio, sodio, potasio y cloro. Luego, en cantidades muchísimo más pequeñas, tenemos otros elementos que los necesitamos para poder hacer nuestra vida diaria, como pueden ser el hierro, el silicio, el boro, el estaño, etc. En este caso, yo me voy a centrar en la charla en lo que sería la química orgánica. ¿Cuál es esta química? Pues es la química que se basa en todos los compuestos que contienen átomos de carbono. El átomo de carbono es lo tenemos en la tabla periódica con el número atómico 6, masa atómica 12, y es un elemento que se llama tetravalente. ¿Qué quiere decir? Pues que va a poder tener 4 uniones. En este caso, aquí tenemos representado la molécula del metano, que sería la molécula más sencilla que contiene carbono. Esta sería la molécula más sencilla. Ahora, si nosotros esta molécula de carbono la unimos a otra, podemos tener millones de compuestos orgánicos que existen y que están descritos y, bueno, continuamente se van descubriendo nuevos compuestos. ¿Dónde podemos tener la química más sencilla o la reacción química? Porque ya estamos hablando de una reacción. Pues en nuestra respiración. Es importante definir que nosotros, cuando hablamos de reacciones químicas, es cuando vamos a tener un compuesto que se suma a otro compuesto. Por ejemplo, un compuesto A reacciona con un compuesto B para dar un compuesto C. En ese momento sería una reacción. Tenemos una flecha, dos se unen para formar un tercero. Y esto lo tenemos representado aquí en la diapositiva. ¿Qué es la respiración? Pues es, nosotros respiramos, consumimos oxígeno, que lo tenemos aquí representado. No sé si Carlos me puede decir si se ve el puntero del ratón. Sí, doctora, sí se ve muy bien. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a consumir el oxígeno del medio ambiente. Ese oxígeno va a entrar dentro de nuestro cuerpo y va a reaccionar con los nutrientes que nosotros consumimos de los alimentos. ¿Cuáles son los nutrientes? Pues van a ser ricos en glucosa, grasas, proteínas, y van a hacer una reacción, que tendríamos aquí la flecha, reaccionan, y lo que van a generar es CO2, que es cuando nosotros exhalamos, generamos CO2, agua y lo más importante, vamos a generar energía. La energía que es la que nos sirve para hacer nuestra vida pues diaria. Esta sería la reacción química más sencilla y la más importante que existe. Nosotros podríamos hablar de química horas, días, semanas, porque la química es sumamente amplia y hay muchísimas áreas de la química. Yo me voy a centrar en la parte orgánica, pero existe parte inorgánica, analítica, etc. Sin embargo, dentro del área de la química orgánica existe una gran cantidad de industrias. La industria, por ejemplo, de los medicamentos, la industria de los plásticos, la industria de los herbicidas, pesticidas, la industria de los polímeros, etc. Yo he elegido
tres aspectos de la química que a mí me parece que son bastante importantes y que nos acercan o nos dan un primer acercamiento a lo que sería la química que nos está rodeando. Comentaré lo que sería la química del color, la química de los alimentos y tocaremos también la química de los plásticos. Y aunque parezcan muy diferentes, están muy relacionadas unas con otras. Empezaremos comentando un poco la química del color. Sin poner química del color y hablar del color, el color es muy importante. ¿Por qué? Porque el color hace que nosotros podamos sentir en determinado momento alegría. Asociamos alegría a un color pues, tipo naranja, a un color pasión, un color rojo. A veces un color triste, por ejemplo, el luto se asocia a un color como el negro. El color es definitivo a la hora de elegir un material para, por ejemplo, un mueble, para elegir una fibra. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, para comprar una blusa, un pantalón. Es definitivo para también los alimentos. Por ejemplo, un colorante, aquí vamos a entrar en la química, por eso la química del color, vamos a comentar lo que serían los colorantes que son indispensables en nuestra vida diaria. Un colorante muy utilizado a nivel mundial, un colorante natural, es el colorante que se extrae de la cochinilla y se denomina rojo carmín. Este colorante es muy antiguo, ya lo utilizaban los mayas y los aztecas. Este colorante tiene una estructura química, que es la que presento aquí, y se denominan este tipo de colorantes, los que contienen este tipo de estructura. Este es un anillo que se denomina aromático, unido a un ciclohexano con dos compuestos ceto en para, a su vez fusionado a otro anillo aromático. Este tipo de estructura se denomina de antraquinón. Estos compuestos son, como he dicho, muy utilizados porque van a proporcionar un color rojo muy intenso. Todos hemos escuchado, además en México, el color rojo carmín, y esto es porque proviene de un ácido que se denomina el ácido carmínico. Este colorante, como he dicho, lo podemos extraer de unos insectos, que aquí les he puesto el dibujo del insecto. Lo que se hace es coser en agua los insectos y luego extraer de los insectos el colorante. Esto sería una forma rudimentaria de obtenerlo. Machacamos el insecto, en este caso en un molcajete, y podríamos obtener el pigmento rojo. Decir que en México en este momento existe un municipio que es Peñamiller, en Querétaro, los cuales se dedican a la producción del colorante rojo carmín y lo exportan pues, digamos, a todo el mundo. Este colorante no solamente lo vamos a utilizar, lo encontramos de forma natural en estos insectos, pero aquí viene donde es importante la química. Si nosotros extraemos este colorante de forma natural, pues está muy bien, pero por eso surge la química, porque cuántos insectos tenemos que matar, cuánto tenemos que generar para poder tener este colorante. Entonces, en el laboratorio también podremos sintetizarlo. No vamos a entrar en lo que sería la síntesis, que eso sería más complejo, pero sí decir que los colorantes son indispensables porque en la alimentación, si nosotros deseamos tomar un refresco de fresa, por ejemplo, pues ¿cuántas fresas necesitaríamos para generar un refresco gaseoso? Entonces, bueno, pues a lo mejor de jugo natural va a tener un 5%, pero el resto es colorante, le va a dar ese color tan llamativo, rojo. Yo quiero una mermelada de fresa. Yo una mermelada de fresa no la voy a asociar a un color rosa, la asocio a un color rojo intenso. Entonces ahí es donde utilizo el colorante. ¿Dónde voy a utilizar los colorantes de antraquinona que hemos visto en la estructura? Pues los voy a utilizar en productos cárnicos, entiéndase chorizo, longaniza, hay algunas veces que hasta la carne la inyectan con un poco de colorante, porque si la carne va perdiendo el color, pues dice uno, no, esta carne ya no me gusta, pero si la veo más roja es más llamativa. En todo lo que sea de color rojo, chicles, gomitas, caramelos, lógicamente jugos, mermeladas, salsas, por ejemplo, no quiero decir marcas, ¿no? Pero salsas picantes o salsas de tomate. En la industria cosmética también uno utiliza el colorante, los labiales, por ejemplo, que utilizamos para pintar pues,
los labios o las sombras de ojos. En la química cosmética se utiliza también este tipo de colorantes, y en la industria textil, porque la ropa de color rojo, lógicamente, lleva también un colorante añadido. Los colorantes de antraquinona, como hemos visto, no solamente se utilizan en lo que sería pues alimentos, industria textil, etc. Existe un colorante, que es este que les muestro aquí, que da justo este color como fosforito, que es la fluoresceína, que es este compuesto que tenemos aquí. Como veis, es la estructura muy similar a la anterior, no es exactamente igual, pero sí es de la misma familia, y se utiliza mucho este colorante en oftalmología, porque lo que va a hacer es que nosotros, si vamos al oftalmólogo para que nos estudien los ojos, nos añaden unas gotitas al ojo, apagan la luz, iluminan nuestro ojo con una lámpara de cobalto, y si tenemos algún daño en el epitelio corneal, pues se van a ver unas pequeñas rayitas. Yo no sé si se puede llegar a ver aquí en la transmisión, como un ojo que está dañado, pues se iluminarían esas pequeñas digamos, imperfecciones con el colorante. Si seguimos hablando de colorantes, existen otros que vamos a utilizar bastante a menudo, y en México es muy conocido, que es el colorante del achiote. Todos en México conocemos el achiote y lo asociamos además a un alimento muy rico que es la cochinita pibil. Pero el achiote es un colorante que se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones. Se le conoce también como el azafrán latino, porque es muy demandado. Europa actualmente demanda muchísima cantidad de este colorante, y es un colorante que crece en unos arbustos pequeños, tiene una especie de frutos ovalados, dentro de ese fruto nacen unas semillitas, que estas son las que dan ese color tan característico. Y comentar que antes hemos visto estructura, el colorante de antraquinona. En este caso podemos ver que son como pliegues. Hay que pensar que cada pliegue de estos, aquí habría un carbono, aquí habría otro carbono, carbonos, carbonos, carbonos. A esto es el tipo de estructura donde tenemos como, digamos, doble enlace, sencillo, doble enlace, sencillo, doble enlace. Este tipo de estructuras son las que dan esa característica, esos colores tan característicos. Se llaman estructuras insaturadas conjugadas. Pero bueno, este colorante y el colorante del achiote viene del náhuatl, que significa tintura roja, y se utiliza principalmente para teñir la longaniza en México y el chorizo, el queso amarillo, porque lógicamente si yo pongo mucho colorante va a dar un color muy rojo, si pongo menos colorante pues me quedaré en un naranja o en un amarillo. Se utiliza también para teñir el algodón, como tenemos aquí, para bordar, o para teñir la lana. Principalmente nosotros lo asociamos yo les he puesto aquí un taco de cochinita pibil, que ojalá me pudiese yo comer uno, y pues su representación más característica, que es la cajita de Anita o de alguna otra marca que existe en México, que es como nosotros lo asociamos normalmente. Algo que no les he dicho, el colorante antes de rojo carmín y este tienen un número aquí arriba. El anterior era E120, este es E160B. Este es el nombre con el que se puede encontrar en algunos, por ejemplo, productos de alimentación. En este caso, en Europa. No me va a aparecer el colorante achiote, sino yo compro, por ejemplo, un refresco de color rojo y me aparece aditivo E160B. Pues que sepan que en Europa, cuando tenemos E asociado a un número, es un determinado aditivo, que en este caso puede ser un colorante. Otros colorantes que nosotros conocemos son los colorantes derivados de los carotenos. Las estructuras de los carotenos son estas que tenemos aquí. Como pueden ver, son nuevamente enlaces conjugados, como el que parecido al que habíamos visto antes, enlace sencillo, doble enlace, doble enlace. Y nosotros, pues, casi todas las personas hemos oído alguna vez el betacaroteno o el caroteno, y lo asociamos a la zanahoria, que le da ese color tan intenso naranja. Pues, por ejemplo, la calabaza y las zanahorias tienen el compuesto betacaroteno y el alfa-caroteno en bastante cantidad.
La lechuga también tiene este compuesto en muy pequeñita cantidad y por eso solamente tendría un color verde. En este caso lo encontramos aquí los carotenos de forma natural. Además están asociados a la vitamina A. La vitamina A tiene una estructura muy parecida a lo que sería un betacaroteno. Sin embargo, si nosotros extraemos ese color o lo sintetizamos en el laboratorio, lo utilizaremos para teñir principalmente las mantequillas, las margarinas. Pensar que las margarinas son grasas y son grasas que serían de un color pues blanco. Sin embargo, nosotros en nuestra mente no asociamos una mantequilla a un color blanco. Nos gusta más que sea amarilla porque nos da la sensación de que es más natural. Por eso son importantes los colorantes, porque nuestra mente está condicionada a ciertos colores. Por ejemplo, las gelatinas de piña, ¿no? Una gelatina de naranja también tiene un colorante, en este caso se utilizan los colorantes de carotenos, los refrescos de naranja y limón y, pues, lógicamente, los jugos artificiales. Y bueno, decir que los colorantes, existe una gran cantidad de colorantes, hay una industria que genera millones en este caso de pesos, de dólares, de euros a nivel mundial, estoy hablando, en la cual es la que se dedica al diseño, síntesis y comercialización de colorantes, porque lo utilizamos para una gran variedad de cosas. Yo aquí les he puesto simplemente algunos colorantes de la industria alimentaria, como pueden ser el rojo cochinilla, principalmente para el chorizo, la tartracina, que es este compuesto que tenemos aquí, que da un color amarillo muy característico, y se utiliza mucho para teñir el arroz para la paella. La paella realmente utilizaría azafrán, pero el azafrán es muy costoso. Por eso les decía yo que antes que el achiote se le denominaba el azafrán latino. Es caro el azafrán, entonces pues no llevan azafrán las paellas y pues lo que hace la gente es teñirlas, ¿no? Pero yo ya en mi mente de un arroz amarillo lo asocio con una paella. El colorante verde ácido que se utiliza, por ejemplo, para todo lo que sería en caramelos, dulces, etcétera, para dar ese color verde. El colorante índigo que se utiliza en alimentación para alimentos de color azul. Por ejemplo, el helado azul, hay que pensar que no existe ninguna fruta que me vaya a proporcionar un color azul intenso. Entonces, bueno, pues cuando se ve en las heladerías el helado azul pitufo, bueno, pues, o el helado pitufo no existe de forma natural, es un colorante. O el colorante negro brillante que tenemos aquí, que se utiliza en la salsa de soja para dar ese color tan intenso. Y, ojo, se utiliza mucho en el chocolate. Nosotros, cuando comemos chocolate, asociamos el chocolate a un color oscuro. Entonces, lógicamente, si el colorante el chocolate tiene un color café clarito y yo estoy diciendo que es un chocolate negro, pues no va una cosa asociada a la otra. Entonces, con un poquito de colorante le doy un color más intenso y parece que es un chocolate también más natural. Otro colorante muy utilizado es el colorante que se denomina indigoide. Estos colorantes, lógicamente, también son muy utilizados, pero ya los utilizaban en la antigüedad. Antes hemos visto que los mayas y los aztecas utilizaban los anteriores, pues este colorante ya lo utilizaban los mayas y, de hecho, se ha encontrado en los murales de Bonampak en Chiapas. ¿Por qué es tan famoso este colorante de esta estructura que se llama índigo? Porque se extrae de una planta que se llama la indigofera, pero es muy famoso porque es el que da el color a los pantalones de mezclilla, a toda la ropa de mezclilla. Este colorante, pues sintetizado ya a nivel de laboratorio por un químico que es Adolf von Baeyer y recibió el Premio Nobel de Química por la síntesis de este compuesto. Así que a él le debemos todos los pantalones de mezclilla en sus diferentes versiones. Otro colorante del que podemos así comentar un poquito, porque tampoco nos vamos a meter mucho en ello, pero pues que sepan que es un compuesto químico, es los compuestos de ENA que tenemos aquí. Este es el compuesto que se llama Lawsonia, que da este color característico de la ENA. En México, en algunas partes, yo por ejemplo en Veracruz, que es un puerto, pues se ponen las personas cerca de la playa para hacerle unos dibujitos, por ejemplo, de henna. Durante un tiempo se ha puesto de moda. Pero ojo, la henna da un color que es de tipo rojizo. ¿Qué pasa? Que eso en Oriente sí gusta ese color rojizo, pero en Occidente ese color no llama la atención, gusta un tatuaje de henna más oscuro, tirando a negro. ¿Qué pasa? Pues la henna
tiene que estar mezclada con un compuesto que se llama parafenilendiamina, que es esta amina que tenemos aquí, que es la que va a ayudar a que el colorante coja ese color negro, pero ojo, porque este producto pues es una amina, las aminas son compuestos tóxicos y pues puede provocar dermatitis, alergias y lógicamente es un compuesto de tipo amínico que no es los compuestos más ideales para tener en contacto con la piel. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otra química. Vamos a pasar lo que sería exactamente la química de los alimentos. Bueno, pues como estábamos hablando antes del chocolate. El chocolate, yo les he comentado que en nuestra mente asociamos chocolate a color oscuro. Muchas veces nos dicen, el chocolate más natural, el mejor, es el chocolate negro, porque es el que tiene más porcentaje de cacao. Y es verdad, el chocolate negro que nosotros podemos encontrar en el supermercado es el chocolate que tiene mayor proporción de cacao. Pero tiene otros compuestos también. ¿Por qué nos gusta tanto el chocolate? Porque tiene, por ejemplo, un compuesto que se llama feniletilamina, que es este compuesto que tenemos aquí, y este compuesto está relacionado con la sensación de felicidad. Luego veremos más adelante este compuesto otra vez. Entonces, como es rico en feniletilamina, pues nos hace sentir bien, por eso nos gusta, por eso puede crear algunas veces una cierta como adicción, ¿no? Y, ay, a mí me gusta mucho el chocolate, claro, porque me gusta la sensación que tengo a posteriori. Ahora, el chocolate negro también tiene un compuesto que se llama teobromina, que también tengo aquí la estructura. Este compuesto es tóxico para los animales, para los perros. Por eso es importante no dárselo a las mascotas. Si hay veces que está uno comiendo chocolate y bueno, está el perrito y le voy a convidar un chocolate, porque dependiendo lógicamente del tamaño del perro, del peso, pues puede ser tóxico para los animales. Luego tenemos el chocolate con leche. Este chocolate pues tiene un color menos intenso, tiene menor cantidad de cacao y es un chocolate al que se le añade vainillina. Vainillina, como su estructura lo indica, que tenemos aquí, da ese sabor a vainilla que lo hace muy agradable, más suave. También le podemos añadir ácido butírico, que lo tenemos aquí, que le da también una cierta... algunos chocolates, no todos tienen tanto vainillina como ácido butírico, pero hay otros chocolates con leche que le podemos añadir ácido butírico y tiene un ligero sabor más ácido. Y luego nos vamos a otro chocolate que es el chocolate blanco. Muchas veces decimos, a mí me encanta el chocolate blanco. Pues no existe el chocolate blanco. El chocolate blanco alguien inventó, vamos a tener el chocolate blanco, está muy rico, pero el chocolate blanco no es más que grasa. El chocolate blanco no tiene absolutamente nada de cacao y es simplemente grasa. ¿Qué grasa? Pues de tipo ácido palmítico, derivado lógicamente del aceite de palma, ácido esteárico y realmente no deberíamos denominarle chocolate, ya que es simplemente grasas que estamos ingiriendo con el nombre de chocolate. Yo sí les quería hacer hincapié en el hecho de, no voy a poner una marca concreta, pero si vamos al supermercado y queremos comprarnos una tableta de chocolate, pues vamos a leer qué porcentaje tiene el chocolate y se van a sorprender cuando van y ven que dice chocolate de una marca concreta que sea muy famosa y luego ven que tiene un 20% de chocolate. ¿Qué es el resto? Pues una serie de compuestos, principalmente grasas, azúcares, etcétera, que tienen los alimentos. Bueno, dentro de la química de los alimentos, comentar, por ejemplo, las fresas. Las fresas, algunas veces tendríamos que comer una gran cantidad, ¿no? Pero que me duele la cabeza, que tengo un dolor, pues mira, me he comido unas fresas y me siento mucho mejor. Me ha aliviado un poco el dolor que tenía. ¿Qué pasa? Pues que las fresas son un alimento que son ricos en ácido acetil salicílico. ¿Qué es el ácido acetil salicílico? Bueno, pues es el principio activo de lo que sería la aspirina. Entonces, algunas veces pues asociamos los alimentos a un remedio y es porque son ricos en compuestos que tienen luego una aplicación en el mundo farmacéutico. Así que si en algún momento tienen alguna molestia pueden comer fresas que tienen este principio activo. Bueno, pues como he dicho,
El ácido acetilsalicílico, todo el mundo lo asociamos principalmente a lo que sería la aspirina, que el laboratorio Bayer fue el que la patentó y el primer nombre que siempre nos ha quedado en la cabeza. Pero decir que ya en la antigüedad, los mayas principalmente, cuando tenían algún tipo de estado de febrícula, malestar, iban a los árboles, que tenemos aquí, del sauce, cortaban del tronco un poco de la corteza y lo que hacían es que se la ponían en la cabeza. Se ponían, por ejemplo, si tenían malestar en la cabeza, se ponían un poco de la corteza para intentar aliviar el malestar. Luego empezaron haciendo tés, infusiones, que también ayudaban a mejorar esa sensación y fue como se descubrió lo que sería el ácido salicílico. Estos árboles son ricos en ácido salicílico. Pero a nivel farmacéutico, lógicamente, tendríamos que talar cientos, miles de árboles para generar tanta demanda como hay de aspirina. Y en el laboratorio se sintetizó el ácido acetilsalicílico a partir de este ácido, el cual se hace reaccionar con un compuesto que se llama anhídrido acético. Se genera de una forma muy sencilla el ácido acetilsalicílico y como residuo ácido acético. El ácido acetilsalicílico está en una gran cantidad de medicamentos. Yo aquí les he puesto algunos productos que se comercializan en México que contienen ácido acetilsalicílico, como lo que sería de la farmacia del ahorro, la Culdina, catiaspirina, Tapsin, etc. El Adiro, que se utiliza para tener la sangre más ligera, y el Adiro es pues ácido acetilsalicílico. Es simplemente para que vean que la química a nivel sintético de laboratorio pues viene a dar un servicio a la humanidad, porque si no, de otra forma, tendríamos que pues, aprovechar o digamos que estropear también el mundo natural. Nos vamos a ir ahora a comentar lo que sería la química de los plásticos. Cuando nosotros hablamos de plásticos, tenemos que pensar que un plástico es una estructura química que es bastante grande. Pero ¿cómo vamos a entender qué es un plástico? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que un plástico es un polímero y un polímero a su vez es una estructura química. ¿Qué sucede? Que yo tengo una estructura química pequeñita y si esa estructura química la uno a otra y esa otra y esa otra y esa otra y esa otra y la uno, por ejemplo, a más de 100 unidades diferentes, puedo desarrollar lo que sería un polímero. Hay que pensar que cada bolita de estas amarillas sería una estructura química, unidas todas ellas formarían una cadena y sería un polímero de la misma estructura química. Ahora, si yo mezclo diferentes estructuras químicas y las voy uniendo y hago una cadena, aunque suene un poco así de andar por casa, un chorizo enorme, voy a tener lo que se va a denominar un heteropolímero. ¿Por qué? Porque ya antes, si son todas iguales, sería un homopolímero, es todo del mismo tipo, un hetero porque son diferentes. Todas estas cadenas poliméricas, si yo les añado una serie de aditivos, es decir, las mezclo con plastificantes, con colorantes, con fibras, etcétera, lo que voy a generar va a ser un plástico. Entonces, ¿qué es un plástico? Pues es un polímero mezclado, el cual yo luego voy a poder manipular para darle una determinada forma. ¿Dónde puedo encontrar los polímeros? Pues existen polímeros naturales, por ejemplo, la celulosa que tenemos aquí es un polímero natural, o lo podemos encontrar de forma sintética en una gran cantidad de objetos que tenemos en nuestra vida diaria. ¿Cuál es quizá el polímero más actual? Porque lo estamos utilizando a diario y estamos consumiendo una gran cantidad de este polímero, es el polímero que se denomina PET. PET quiere decir polietilén tereftalato. Es esta estructura química que nosotros tenemos aquí,
Cuando se escribe la estructura química entre corchetes y una N, quiere decir que se repite N veces esa estructura. Por lo tanto, va a ser un polímero, como he dicho, tiene que tener más de 100 unidades. Este producto se obtiene en la industria, serían bolitas. Por ejemplo, bolitas, todas como si fuesen unos granitos, pero luego cuando nosotros lo mezclamos, como ya he dicho, con otra serie de aditivos, podemos darle forma. Vamos a empezar a moldear ese plástico, o ese polímero, mejor dicho, para obtener un plástico. El PET se utiliza por sus propiedades, principalmente para botellas de agua. Es el plástico más comercializado, más utilizado. Ojo, el plástico está muy bien, es indispensable en nuestra vida diaria, pero tenemos que tener también mucho cuidado. Yo puedo rellenar una botella de plástico N veces. Puedo rellenarla una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Pero tiene una vida, un tiempo de vida. Lo que no puedo hacer es estarla rellenando pues, un tiempo X y dejar esa botella, por ejemplo, en el coche, que le dé el sol, que le dé el calor, porque el plástico también se deteriora. El plástico, en presencia de la luz, se puede degradar. Esas son unas reacciones químicas que son más complejas, pero que sepan que el plástico, por efecto de la luz, se degrada y, por lo tanto, al degradarse, el plástico va perdiendo sus propiedades y estamos, pues, consumiendo al tiempo que bebemos agua o bebemos un líquido con el que estemos rellenando la botella, también parte de la degradación de ese plástico. No digo que por rellenarla una segunda, una tercera o una quinta vez esto suceda, pero sí lo que tenemos que tener precaución, porque la pueden rellenar teniendo un determinado cuidado, es, por ejemplo, yo que soy de Veracruz, con el calor que hace, que los coches pueden alcanzar 60 grados, dejo mi botella de agua, que le está dando todo el sol, todo el calor, cojo el coche, mi botella ya volvió a la temperatura ambiente y entonces me tomo esa agua. Pues eso ya no lo debemos de hacer por seguridad y sobre todo porque el plástico se va degradando. Otro plástico que nosotros utilizamos muy a menudo en nuestra vida diaria es el PVC. El PVC en México o en España, como se le denomina, que sería PVC. El PVC es el plástico más utilizado en el mundo, es el policloruro de vinilo. Es esta estructura que tenemos aquí, que aquí también le faltaría una N, porque esta estructura pequeñita que tenemos aquí, 2 átomos de carbono, 3 hidrógenos, un cloro, se repite cientos de veces. Es el polímero más económico y con el que se han obtenido una gran cantidad de productos. Yo les he puesto ejemplos aquí de compuestos que tienen PVC, como pueden ser desde el cepillo de la escoba, la silla, la ropa que imita la piel, que decimos, es que es de plástico, ¿no? Pues ese plástico que imita a la piel es de PVC, los platos y los vasos, tuberías, las chanclas de plástico que se utilizan para bañarse, los luchadores. Yo esta foto en concreto, además, comprándole yo a mi hijo de 13 años, estábamos pequeños, los luchadores porque le encantan de México, pues leyendo la etiqueta, pues están hechos también de PVC. Es verdad que durante un tiempo se utilizó para fabricar juguetes. Ahora, conforme han ido evolucionando las cosas en los polímeros, el PVC ya se utiliza bastante menos para los juguetes, sobre todo para juguetes en edad temprana, porque los niños tienden a chuparlo y, lógicamente, es un polímero que tiene átomos de cloro. Estos datos que presento aquí son datos obtenidos de México, son datos reales en los cuales tenemos que pensar que los plásticos son vitales en nuestra vida diaria, pero un porcentaje aparentemente pequeño, que es un 2,7% del plástico, dice termina en ríos y mares. Hay que pensar que el plástico que se consume en el mundo es de millones. Millones de toneladas de plástico se utilizan. El 70% de los residuos son plásticos de un solo uso. Al año se producen, como les he dicho, 400 millones de toneladas de plástico, así que si de eso el 3% acaba en el mar, es un porcentaje bastante alto. La degradación del plástico puede llegar hasta los 450 años, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no debemos tirar plástico directamente
al mar, no debemos, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es la contaminación porque estamos afectando a las especies acuáticas, pero aquí es donde tenemos que pensar un poco. Y yo les invito a una reflexión, que es, ¿podríamos prescindir del plástico en nuestra vida diaria actualmente? Si pensamos un poco en eso, yo les puedo asegurar que no, que es muy difícil. Sí podemos aminorar la cantidad de plástico que estamos consumiendo, pero desaparecerlo por completo sería bastante difícil. ¿Por qué? Yo les he puesto aquí un ejemplo que yo enseño a mis alumnos de ingeniería química, que es un camión, por ejemplo, repartidor, en este caso de Coca-Cola, o dígase el producto que nosotros deseamos pensar. Si nosotros tenemos que utilizar botellas de cristal con el líquido, pues lógicamente el peso que va a transportar ese camión va a ser, a lo mejor, estoy hablando sin una cuenta exacta en este momento, pero el peso que va a arrastrar ese camión va a ser muchísimo mayor que el que arrastra un camión que lleva el mismo líquido, pero envasado en una botella de plástico, en la cual el peso es mínimo. Por lo tanto, el consumo de combustible en un camión que arrastra una gran carga va a ser mucho mayor, el incremento se va a ver reflejado por el combustible, etc. No es lo mismo cargar una caja que pesa 10 kilos que cargar una caja que pesa, por ejemplo, 30. Entonces, si vemos a nuestro alrededor, o yo les invito a ir, por ejemplo, a la cocina y van a ver la cantidad de plástico que tenemos en la cocina. En la industria cosmética también vamos a ver todo lo que nosotros utilizamos y está pues prácticamente envasado en plástico. El plástico, no solamente tenemos que pensar plástico, por ejemplo, un traste de plástico o una chancla. Tenemos que pensar que el polímero, cuando se utiliza con otros aditivos, sigue siendo un plástico, pero en este caso, por ejemplo, con el nombre de adhesivo. Los adhesivos son polímeros. Estos son marcas comerciales de México, son polímeros en los cuales algunos de ellos vienen en tubitos, por ejemplo, 2 tubitos en una caja o 2 barritas. ¿Por qué? Pues es una reacción química. Uno de ellos será bifenol, otro epicloridrina, tienen que unirse para formar la reacción y por lo tanto generar un adhesivo que sea bastante útil. Pues los polímeros están también muy utilizados en nuestra vida diaria y han venido a surgir con mucha importancia, sobre todo ahora por la época del COVID. No solamente los polímeros, sino lo que sería la industria química. Con todo lo del COVID, si nosotros pensamos en un hospital, tenemos que pensar que todo esto es química. Las jeringas, las mascarillas, las pantallas de protección, las mangueras, por ejemplo, de las conexiones del oxígeno, las bolsas en las cuales se tiene el suero. Todo esto es plástico derivado de los polímeros. La química ha venido a facilitarnos esta parte, pero también todo lo que serían los productos de limpieza que utilizamos pues en casa, sobre todo los productos de detergente y los productos de desinfección. Ahora todo el mundo va con la botellita del gel hidroalcohólico, todo el mundo vamos con nuestro gel o nuestra botellita de alcohol para limpiarnos las manos. Todo esto es química también. Decir que la química está presente en mucho más cosas que lo que yo les he contado. La química es vital para el tratamiento del agua. Esta es además una diapositiva que tiene el Gobierno de México, en el cual pues es una forma de ver que sin el cloro no podríamos tener agua potable. El cloro es el responsable de la potabilización del agua y que es muy importante tener agua potable porque si no sería la causante de más del 70% de las enfermedades que hay en el mundo. Cuando nosotros, ahora voy ya un poco más rápido, esto es simplemente cosas que me gustaría así comentar muy rápidamente, pero que tenemos que pensar que la química está en todo. Yo les he puesto aquí varias estructuras químicas que asociamos a sensaciones muy agradables. Antes yo les he dicho que el chocolate negro era rico en feniletilamina, que producía una sensación de placer. Esa sensación genera una cierta adicción, pero el chocolate también tiene, cuando nosotros nos sentimos enamorados es porque nuestro cerebro, son reacciones bioquímicas, segrega
diferentes sustancias, como por ejemplo la serotonina, que nos hace sentir muy felices, eufóricos, la dopamina, que es la que nos genera un buen humor, la oxitocina, que es la responsable de que se nos acelere el corazón, o la norepinefrina, que nos genera pues insomnio, ¿no? O pérdida de apetito, que decimos, ay, es que veo a tal persona y es que se me quita hasta el hambre. Bueno, pues esas sensaciones las tenemos cuando tenemos cerca a una persona y nuestro cerebro empieza a generar todas estas sustancias. Son fórmulas químicas a final de cuentas. Y bueno, ya para ir terminando, decir que la química también nos puede generar reacciones en las cuales el producto de la reacción no es exactamente una estructura química, sino es la luz. Es una estructura química, pero en forma de luz. El producto sería... no sé si se llegará a ver, pero esto en los circos antes o en las fiestas de cumpleaños se utilizan las varitas que se iluminan, no sé si se llega a ver, las varitas estas que se rompen, no es más que una reacción química en la cual tenemos dos compuestos dentro que en el momento en el que nosotros rompemos la varita se ponen en unión, reaccionan y generan la luz. Así que si van a una fiesta, pues que sepan que en el momento en el que rompen la varita están generando una nueva reacción química. Pues ya casi para terminar, decir que les invito a mirar alrededor, en su casa, en la cocina, en la sala, en la recámara, donde estén, y darse cuenta que todo lo que nos rodea es química. Los aparatos eléctricos están diseñados, el material son fórmulas químicas, la ropa que llevamos es química, el refrigerador, la sala, la mesa es química, y pues decir que los químicos tenemos la responsabilidad de servir al interés público, al bienestar y al avance del conocimiento científico, preocuparnos de la salud y el bienestar de nuestros compañeros, consumidores y de la comunidad, así como aprender y sobre todo anticiparnos a las consecuencias medioambientales de nuestro trabajo para evitar la contaminación y proteger el medio ambiente. Quiero darle las gracias a todos por su atención, nuevamente a Sinnova por la invitación, a mi institución en la que trabajo, la Universidad Complutense de Madrid, al proyecto en el que yo colaboro, que es el que me permite seguir trabajando en investigación, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación, y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y pues por mi parte sería todo, y nuevamente muchas gracias. Al contrario, doctora, a usted muchas gracias. Ha sido una plática pues bastante enriquecedora, ¿no? Realmente nos ha demostrado cómo, pues bien lo dice el título de su conferencia, la química está en todos lados, ¿no? La química está en la vida diaria. Y pues vamos a esperar a ver si tenemos comentarios en las redes sociales. Y pues ya tenemos aquí una primera pregunta de Sealtiel, que nos dice: ¿qué papel ha jugado la química en la prevención de la propagación de la pandemia? Agradecemos tan enriquecedora charla. Muchas gracias. Ha jugado un papel muy importante. Hay que pensar que una forma de evitar que el virus se propague es con la limpieza, con la desinfección. Y no hay que utilizar productos muy complejos y muy costosos. Simplemente la dilución de 980 mililitros de agua con 20 mililitros de cloro, que es una dilución muy sencilla de realizar. Por ejemplo, un caballito de tequila son aproximadamente 30 mililitros, los mezclo, o 35, lo mezclo con 1 litro de agua. Esa dilución es suficiente del cloro, de una botella de cloro, es suficiente para limpiar mi casa y desinfectarla y mantenerla limpia y mantenerla, lógicamente, digamos, limpia de posibles virus. Entonces no necesitamos ir a productos costosos. Es vital la química porque todos utilizamos ahora, estamos más que familiarizados con las mascarillas. Todos, ¿no? La mascarilla. ¿Qué es una mascarilla? La mascarilla es un polímero, están hechas de polipropileno, que se llama, es un plástico. Entonces, si nosotros no somos capaces de generar ese polímero, pues no podríamos obtener estas mascarillas que lógicamente son una herramienta que estamos utilizando diariamente.
la enfermedad, desgraciadamente, o esta pandemia ha venido a tener una gran cantidad de personas hospitalizadas. Todo lo desechable que se utiliza, pensar que hace años, pues no, las jeringas había que hervirlas, ¿no? Afortunadamente ahora hemos avanzado y todo es desechable, pero todas las jeringas que nosotros utilizamos son de plástico, son polímeros. Entonces, las agujas que nosotros utilizamos, que son desechables y que tienen, para unirlas a la jeringa, tienen una cubierta de plástico. Todo eso son productos que nosotros estamos haciendo con química. Las bolsas del suero bueno, todavía se utilizan, pero también actualmente, por lo mismo que yo les hablaba antes, ¿no? Del coste, antes eran las botellas que llevaban el suero. Ahora ya en muchos casos ya no es una botella de cristal, sino es una bolsa de plástico que contiene la solución de suero. Esa envoltura de plástico es un compuesto químico que somos los químicos, ¿no? O la determinada industria que tiene que generar. Entonces yo creo que ha jugado un papel sumamente importante. Espero haber contestado. No, sí, ha sido bastante completa su respuesta. Tenemos muchos comentarios en las redes sociales. Nos dicen, Elisa Muñoz, gracias doctora, bastante interesante la plática. De la Red Global MX, capítulo España, pues le mandan saludos desde España. Enrique Limón nos dice, felicidades, excelente disertación, una manera muy accesible de transmitir conocimiento a quienes no somos expertos en química. Transformó la apreciación que tengo acerca de la misma. Muchas gracias. Si me permites, Carlos, un segundo, que también quiero agradecer a la Red Global, porque a través de la Red Global es como también pues nos hemos, o me han invitado, y agradecer porque la Red Global está haciendo muchísimo por divulgar y por acercar también a los científicos y a todos los profesionales a lo que es nuestro país, ¿no? A México. Claro que sí. Muchas gracias. Alfonso Durazo nos dice, buenas tardes, saludos desde Cecites Granados, Sonora, presente. Nos preguntan, doctora, muchas gracias por la información. ¿Hay alguna manera de sustituir polímeros para reducir el impacto ambiental? Y de ser así, ¿el proceso químico toma un proceso más largo y costoso? A ver, es una pregunta muy interesante, porque sí, actualmente lo que se está intentando hacer es sustituir hay que pensar que los polímeros son derivados del petróleo. Entonces, lógicamente el petróleo en México, que sabemos lo que es también la industria del petróleo, de la petroquímica, pues el petróleo no es algo que tengamos garantizado, ¿no? De por vida. Entonces, se están haciendo muchísimos estudios y han surgido muchísimas industrias para utilizar polímeros derivados de medios naturales. Entonces, digamos que es una industria que está en auge, pero de momento los polímeros de origen, digamos, diferente del petróleo, todavía no están del todo... ¿cómo decirlo? No están todavía no tienen esa aplicabilidad tan amplia que tienen los otros polímeros. O sea, todavía nos quedan muchos años para poder generar polímeros que sean tan versátiles como los derivados del petróleo, pero sí los hay, y está la industria trabajando en ello, y hay unos cuantos polímeros, y afortunadamente, por ejemplo, en México, estuve leyendo un artículo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Habían intentado desarrollar también un plástico, un polímero derivado de vegetales, así que se está trabajando, pero todavía nos quedan muchos años para cambiar unos por otros. Gracias, doctora. Disculpe, y en su experiencia, usted que pues tiene esta interculturalidad, ¿cuál cree que sea como el hábito que haga más diferencia positivo hacia el medio ambiente entre España y México? ¿Cuál cree que es lo más importante que podríamos pues cambiar, ¿no? Pues mira, yo creo que el hábito que es diferente, que aquí está bastante concienciado, y yo creo que también somos... yo hablo por mí, ¿no? Por la edad que yo tengo, que soy una generación, y además como trabajo con ellos, estoy como muy mentalizada, y es que hay las herramientas para hacerlo más fácil, es la separación de los residuos. Entonces,
es verdad que aquí es muy fácil hacer un reciclado de todo lo que nosotros generamos, ¿no? En nuestro día a día, porque es bajar, o sea, bajo las escaleras, ¿no? Y tengo enfrente cubos diferentes para el plástico, para el cristal, o vidrio, mejor dicho, vidrio y luego los restos orgánicos. Entonces yo creo que es algo que en México hace falta, porque es verdad que hacen luego campañas. Yo hablo por Veracruz, que es lo que yo conozco, y además estaba hace poquito. Entonces, bueno, pues se ha hecho una campaña que va a recoger cartón, ¿no? Se va a recoger cartón en determinado sitio. Pero claro, si vives en una casa pequeñita, pues a lo mejor llega el momento que el cartón y el papel, pues ya no puedes almacenar más. Entonces dices, me tengo que deshacer. O los tetrabric de la leche, los brick de leche que también se pueden reciclar, yo lo entiendo. Llega el momento en el que muchas veces no es factible por cuestión de espacio estar almacenando, ¿no? Llega el momento que parece que tiene unos síndrome de Diógenes, porque no tiro los bricks, no tiro los tapones, no tiro el cartón, no tiro el papel, y eso es algo que ayuda muchísimo al medio ambiente, el poder intentar canalizar todos esos residuos. Sobre todo, no nos damos cuenta todo lo electrónico, lo que contamina. No somos muchas veces conscientes. Entonces, por ejemplo, lo electrónico es peligrosísimo tirarlo a la basura, a unos residuos. Entonces, los teléfonos, todo el material electrónico, tendría que haber un sitio para llevarlo, ¿no? En muchos estados ya los hay, pero es algo en lo que tenemos que hacer hincapié. Y algo que también es algo muy sencillito para hacer y que yo invito a que todos lo puedan hacer en casa es el aceite. Es muy contaminante el aceite que se va por el lavadero de la cocina. La gente fríe comida, por ejemplo, pues, lo que sea, cualquier alimento, ¿no? El aceite, el residuo que queda, pues lo vacío al lavadero y lavo mi sartén o mi olla. No nos damos cuenta que ese aceite luego va a ir a dar al mar y es muy contaminante. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues una botella, un bidón. Yo en lo personal lo que hago es que el detergente, las botellas de detergente, pues, la lavo bien, que se seque lógicamente, y ahí voy vaciando todos los restos de aceite. ¿Por qué? Porque luego lo llevo a un sitio donde lo pueden canalizar. Es sumamente contaminante el aceite que se va a todos las tuberías, ¿no? A todas las cañerías, por así decirlo. Entonces, bueno, es algo que nosotros podemos empezar ahí intentando poner nuestro granito de arena. Ok, muchas gracias, doctora, por esos consejos. Nos dice Leslie Juárez, muy buena explicación, gracias por transmitirnos esos conocimientos. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Muchas gracias. Y Irma Hernández nos dice, gracias doctora por compartir información sobre química de forma tan ilustrativa e interesante. Ojalá pueda compartir su correo electrónico para poder tener contacto con usted. Nos puede decir su correo electrónico. De todas maneras, le recordamos a la audiencia que en la plataforma titulada Divulgadoras Mexicanas, ahí de todas las divulgadoras que hemos tenido, ahí están los datos. Pero ¿nos podría dar el suyo, doctora? Sí, por supuesto, es alunac@ucm.es. De todas formas, con que pongan mi nombre, Amparo Luna, en Google, salen, si no es la primera línea, la segunda, salen mis datos de la universidad, que aparece mi correo electrónico. O en la Universidad Complutense, en el buscador Amparo Luna, y tienen ahí. De todas formas, lo puedo poner en el chat y pueden ahí tener mi correo electrónico. También tengo Facebook poniendo con mi nombre Amparo Luna y también les aparecería. Así que pues ahí tendrían todos mis datos y lo que necesite. Muchas gracias, doctora Amparo, por esta plática que en verdad ha sido muy motivante, ¿no? Como usted dice, cada uno de nosotros podemos, pues, aportar algo, ¿no? Aportar algo desde nuestro lugar en el que estamos, pues, para perseverar, ¿no? Para continuar salvando este planeta, que es lo único que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Les recordamos que el próximo martes tenemos otra cita, ya que nos acompañará Ana Camila Luna con el tema Haz lo que te apasiona. Doctor Amparo, pues muchas gracias. Recibo un saludo de parte de aquí del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y a nuestro auditorio. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Innova.